Así es que en esta hermosa noche tenemos un invitado muy especial, con un testimonio poderoso. Prohibido quejarse. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Santiago Leiva. Vamos a pedirle que pase acá al púlpito. Démosle fuertes palmas a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Me siento privilegiado de estar acá esta noche con ustedes. La verdad es que es primera vez que visito la iglesia y muy bonita. Felicidades a todos. Y pues, como decía, es un privilegio para mí estar acá. Se me hace un poco difícil porque trabajo ir a lugares, pero gracias a Dios que me permite esta tarde estar acá. Antes de empezar, quizás voy a leer un versículo de la Biblia. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Job. Cuando estén listos me dicen un amén, por favor. Bueno, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, no les voy a leer toda la historia porque obviamente ustedes la conocen, pero quizás por partes. En el versículo 1, el capítulo 1, versículo 14 dice, entre tanto este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo, y vino a casa de su hermano primogénito, dice. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando habla, creo que es la tercera noticia que le dan, la muerte de sus hijos. Anteriormente también había perdido sus siervos y sus animales. Dice que Job, en vez de lamentarse por todo lo que estaba ocurriendo, él adoró. Mi testimonio está muy alejado quizás de lo de Job. No me imagino un sufrimiento como es perder un hijo, pero lo veo a él como una referencia porque es de donde yo me agarro para sacar fuerzas de todo lo que me ha tocado vivir a lo largo de más de 40 años. Y pues esta noche mi reflexión se va a basar, el título es Prohibido quejarse. Y es que hasta 11 años atrás, como muchos, mi vida también era de quejas, era de quejarme por todo. Pero antes de pasar a eso, les voy a contar un poquito mi historia. Yo ahora mismo soy un periodista que laboro todavía. Estoy laborando para Diario El Salvador en el área de deportes. Pero digamos que esta es mi historia de éxito, el hecho de haber culminado una carrera. Yo vengo del campo, mis padres fueron campesinos y creo que todo el proceso que he vivido es porque Dios tenía un propósito grande en mi vida. En el momento yo no lo entendí, pero creo que desde mi nacimiento Él me estaba preparando para cosas así. Yo la llamaría grandes cosas porque de donde vengo y estar acá entre ustedes, tener una carrera no me ha sido fácil. Pues yo vengo de una familia que se dedicó en el campo a hacer labores de granar maíz, de trabajar terrenos ajenos para sobrevivir. Soy el último de 5 hermanos a los que
a mi papá nos dejó. Mi papá se casó con mi mamá, pero luego de tener ya, digamos, una familia de 5 hijos, la abandonó, se fue, se acompañó con alguien más y a los 7 años regresó y bendito Dios que regresó porque vino, embarazó a mi mamá y nació esta preciosidad que ven enfrente. Así que desde ahí yo creo que Dios ya tenía un propósito para mí. Quizás yo me hubiera lamentado de que nos haya dejado y de hecho solo le embarazó y se volvió a ir. Así que nací sin padre, nos creamos, como yo lo expongo en un libro que tengo que más adelante se lo voy a mostrar, nosotros crecimos por fe de Dios. Hay veces un huevo era todo lo que teníamos para comer todos y hay gente que le da un poco de risa cuando les cuento de que el huevo tenía que hacerse duro, tibio. Si lo hacíamos duro no nos alcanzaba, entonces lo teníamos que hacer tibio. Metíamos una varita en el huevo cada uno y untábamos el bocado de comida. Hacíamos una rueda entre todos. Y esa era la forma como nosotros comíamos. Nos alcanzaba un huevo realmente. No era que nos alcanzaba, pero era lo que había. También soy de los tiempos donde la manteca de cuche era un alimento. Mi mamá iba a comprar una botella de manteca de cuche y a las tortillas calientes, pues las embarrábamos y esa era nuestra forma de subsistir. De pequeño también me vi involucrado en el conflicto armado. Nosotros vivíamos en la zona de Suchitoto, en un cantón, a la orilla del lago Suchitlán, y pues empezó a llegar la guerrilla y nosotros un poco huyendo. Habían 2 hermanos que ya tenían 18 y 20 años, huyendo un poco para que ellos no se involucraran con la guerrilla. En ese tiempo yo tenía más o menos 8 años. Escapamos hacia otro lugar que se llamaba La Bermuda, ya más para acá hacia San Martín. Pues y en el camino nos alcanzó un camión con gente armada de los escuadrones de la muerte, se le llamaba en aquel tiempo, y a mi hermano estábamos cenando en la casa de un abuelo cuando lo apartaron, se sacó el bocado de la boca y lo pusieron a correr, le dispararon y lo mataron. Así que eso nos llevó a involucrarnos en el conflicto armado. Mi hermano, el segundo hermano, llegó luego, se unió a la guerrilla y eso nos llevó a nosotros también a pasar un tiempo con la guerrilla en la zona de Guazapa. Para ese tiempo yo estaba muy pequeño y luego de eso nos fuimos a un refugio de la Cruz Verde, vivimos refugiados y de allí de ese refugio nos pasaron a un penal de Suchitoto. Estuvimos en un penal de Suchitoto sin haber cometido un solo delito, más que ser pobres. Así que nos tuvieron en Suchitoto. Más adelante nos pasaron a otro refugio en Santa Tecla. Todavía existe el Champerío frente a Lidca. Estuve allí de niño. Digamos que fue una vida más o menos dura, pero yo entre lo duro, yo disfrutaba el vivir, el que Dios me preparaba para algo. Y pues a los 12 o 13 años pasa la otra etapa, que es mi cáncer. Yo tengo más o menos 35 años de venir luchando contra el cáncer. Ha sido una batalla dura en la que a veces me ha noqueado él y a veces lo he noqueado yo, pero aquí estoy parado frente a ustedes luchando todavía. Y es por una sencilla razón, porque Dios siempre ha estado conmigo. A pesar de que yo no soy tan recto, ni tan justo como Job, ni tan paciente como Job, yo estoy acá y sé que esto pues es una obra de Dios. Y pues como les decía, la primera vez que me operé fue por allá por 1998.
ya hace más o menos 22 años. Cuando a mí me dijeron sobre la pelotita en mi rostro, estaba entre los 13, 14 años, en el tiempo de vanidad de muchos jóvenes. Y esa vanidad no me permitía a mí ver más allá. O sea, yo, pobre pero vanidoso. Y fui a la primera operación en 1998, empezaba a trabajar en periodismo, a los 2 años una nueva, 2003 otra, 2005 otra, 2009 otra, y mi rostro mi cara se fue quebrando a pedazos. Hasta ahí yo todavía no entendía que Dios tenía propósitos importantes para mí. Y era aquella queja y aquella vanidad de querer demostrarle a la gente que yo era una persona bonita físicamente. No, estaba equivocado, porque cada vez que yo iba a operación, mi rostro era menos. Entonces, pero llegué con esa esperanza, porque desde 2009, que ya era como mi cuarta operación, ya no pude ya no pude mostrar mi rostro, siempre andaba esparadrapos en mi cara. En 2010, que había dado una vuelta, digamos que yo empezaba, me sentía bien, me ponían parches de piel para cubrirme, y cuando creía que iba saliendo, volvían las recaídas del cáncer, volvía el cáncer a aparecer más fuerte. En 2010, finalmente, con la ayuda de un empresario, se mandó a traer un aparato a Alemania. Y yo creí que con ese aparato yo iba a recobrar mi rostro y le podía gritar en la cara a la gente que me había menospreciado, porque hubo gente que se burlaba de mí en mi cara, que me veían como un fenómeno, y me dolía en el corazón, y había mucha amargura contra esa gente, y mi sueño era ese, verme completo y poder gritárselos en la cara, pero Dios no tenía esos planes conmigo. Dios tenía un trato bien diferente. Hasta 2010, yo creí que lo mío era, me decían una cosa, me decían otra, que es un fibromatosis, que es un histiocytoma, pero todo era benigno. Nunca me decían que era cáncer. Pero la piel iba desapareciendo. Cuando voy en 2010 al hospital, me internan, me tuvieron un mes internado, y justo un día antes de Navidad me llevan a sala, revisan el aparato y descubren que el cáncer estaba debajo del aparato. Y cuando hacen las pruebas resulta que lo mío sí era un cáncer. Había cambiado todo el diagnóstico. Y llega el médico, me dice, mira, lo tuyo es cáncer, de aquí para acá ya no vas a pelear por recuperar tu rostro, sino por salvarte. Era una lucha por mi vida. Hasta ahí entendí yo que no era lo que yo quería, sino lo que Dios quisiera. Y es donde empecé a dejar de quejarme, porque mucha gente me incitaba a eso. Me decían, pero mira, ¿por qué a vos te pasa esto? Mira si aquel es de Mara, mira si aquel es ladrón. ¿Por qué a vos? ¿Por qué te toca Dios a vos? Y es ahí donde yo me agarro de un poco de la historia de Job, porque a él lo pinta Dios como alguien honesto, alguien santo. Obviamente yo no era un santo, pero creía que no había hecho suficientes méritos como para merecer un castigo de tener cáncer. Hasta ahí yo lo veía como un castigo, pero realmente en adelante el cáncer se convirtió en mi bendición. Increíblemente, como digo, Dios tiene otros planes que no son los que uno tiene. Y a partir de ahí, aunque no puedo decir que no comete errores, me he dejado llevar para donde Dios quiera llevarme. Al año siguiente creí que mi cáncer había desaparecido, me pusieron el pectoral, me lo subieron por debajo de la piel a sacar por la mejilla para taparme el defecto.
y me dieron radioterapias y creía que ya todo estaba bien. Pero al 2012, una nueva recaída. Eh, el tumor volvió a crecer, eh, pero ya no era un tumor fácil, era un tumor que echaba mal olor, que se había puesto morado, que me sangraba. Y yo para ese tiempo trabajaba en la prensa gráfica y todavía andaba en coberturas y a veces que regresaba con el esparadrapo lleno de sangre. Y, pero como podía, desempeñaba mis labores. Ese 2012 voy a pasar consulta nuevamente, me veo un oncólogo y me dibujó en una página de papel todo lo que iban a hacer sobre mí, que me tenían que operar nuevamente y que iban a quitar la mitad de mi rostro. Para mí fue un golpe duro porque hasta allí me habían quitado la mitad del labio y la mejilla, pero tenía completa mi nariz, tenía completa mi ojo, no tenía, el defecto era nada más taparme la mejilla, pero me dibujan y me dicen que me van a quitar a medio la mitad del rostro. Mi reacción fue de decepción, creí que Dios me había abandonado nuevamente, pero lo que más me dolía era el ojo, perder el ojo, pero pues a partir de ahí es que recobré fuerzas nuevamente y entendí finalmente cuál era el propósito de Dios. Así es que empecé a ver las cosas diferentes, empecé a ver las cosas positivas y es aquí donde aprendí a no quejarme, porque siento yo que el peor error que cometemos los humanos es que menospreciamos lo que tenemos y ambicionamos lo que no tenemos. Entonces, nos quejamos generalmente de todo lo que no tenemos, cuando realmente tenemos muchísimas cosas que deberíamos de valorar más. A mí, por ejemplo, me han menospreciado en la calle, me han gritado cosas, me han dolido, pero siento yo que me he ido quizás un poco con el corazón roto, pero no tengo yo por qué quejarme porque yo estoy vivo, porque Dios no sé qué vio en mí para darme vida. A lo largo de estos últimos 11 años yo he perdido amigos que estuve cerca con ellos y les puedo citar a Henry Arana, un periodista muy conocido, fuimos bastante amigos. Él recibió su diagnóstico y al año siguiente ya no estaba. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Dios sí quería que yo estuviera, aunque sea a la mitad como mucha gente me ve? Y veía yo que a pesar de cómo estaba, Dios seguía obrando en mi vida. Y ha obrado tanto como, por ejemplo, darme esa fortaleza que creo que a muchos nos falta. La mayoría tiene un problemita y cree que el mundo se le termina. Pero entonces es donde yo me agarro de la fe y veo el lado positivo de las cosas. Yo creo que si, por ejemplo, la guerra fue negativa para todos, pero yo creo que si por la guerra, por ejemplo, si yo me quedo en el campo, habría, no sé, sería quizás a esta hora estaría dormido porque la gente en el campo trabaja en agricultura. Dios me permitió que a través de eso yo llegara hasta donde estoy. Entonces, pero ¿por qué digo yo que la queja es la que empaña la felicidad? Y es porque nos vivimos quejando. En mi caso, yo no tengo un ojo. Es bastante molesto estarse cambiando los esparadrapos todos los días después de bañarse. La mascarilla que hoy que ustedes la usan también, se han dado cuenta que es bastante incómoda. Yo llevo más o menos 8 años de usar mascarilla. Me fue difícil a un inicio, pero yo creo que Dios me estaba preparando incluso para esta pandemia que venía.
Y no digo que no le haya sufrido, porque también le he sufrido. Y ese podría ser un segundo testimonio. Estuve al borde de la muerte por COVID en julio pasado, pero aquí me tiene. Mucha gente que estaba mucho más alentada que yo se murió. Y sin embargo, pues acá estamos. Pero con lo que quería llegar es que muchas veces nos quejamos por cosas insignificantes. Yo, en mi caso, veo al que está mal. En mi caso me falta un ojo, pero yo tengo todos los sentidos. Entonces, ¿cómo yo me levanto de no tener un ojo de viendo a alguien que es ciego? Si me faltara una mano, yo me voy a fijar en el que que no tiene las dos manos. Si a alguien le falta un pie, que se fije en el que le faltan los dos y está en silla de ruedas. El que está en silla de ruedas, que se fije en aquel que no se puede levantar. Y así es lo mismo para las cosas materiales. Muchas veces nos quejamos del carrito que tenemos, que es un carrito viejo, y entonces ambicionamos al del vecino. Pero no pensamos, por ejemplo, que hay otra gente que anda en bus, que el otro ni siquiera puede caminar, que anda en silla de ruedas. Pero a eso nos ha traído esta sociedad a quejarnos. Yo a ustedes pues les invito a que reflexionemos un poquito de lo que tenemos. Miren, mi vida no ha sido fácil, pero yo creo que con todo, a mí me preguntan si soy feliz y yo les puedo decir ante ustedes, gracias a Dios, yo soy feliz. Me pueden ver así como con mascarilla, con lentes. He adoptado un estilo de vida, pero aprendí que la felicidad no viene de lo material, que la felicidad viene de llevarse bien con la gente, de ser bueno con el hermano, de dar, de recibir. Y yo creo que lo material, yo a veces me pongo a pensar y lo hago como reflexión con mis hijos de que yo sería infeliz teniendo dinero. Creo que Dios me ha dado la vida perfecta, porque creo que alguien que tenga lo suficiente para vivir se pierden los objetivos. Y la vida está llena de retos, de objetivos, que son los que dan esos pequeños detalles de felicidad. Uno, por ejemplo, disfruta cuando se hace su primer carrito viejo, porque es un reto que se pone. Cuando consigue su primer trabajo, lo disfruta porque es un reto que tiene. Si va a la universidad, sale de bachillerato, el joven sale de bachillerato y va a la universidad, disfruta el hecho de dar ese paso. Y así es la vida en todo. Yo escribí este libro que se llama Medio Rostro. Este libro lo escribí cuando yo estaba en la cama de un hospital. Estaba en cuidados intensivos y pues desde ahí Dios ya obraba conmigo porque yo quedé mudo de la operación. A mí me dijeron que mi operación la llamaron de rescate, se involucraron todos los médicos especialistas del Seguro Social. Fue una petición de Mauricio Funes, era el presidente en ese tiempo, se involucraron ellos. Y cuando yo entré al quirófano, me dieron la posibilidad de un 14% de posibilidades de vivir. Mi familia tuvo que firmar porque el 86% de posibilidades era que yo no resistiera a la operación. Y le dijeron a mi esposa, a mi familia, que yo pasaría en coma más o menos 3 días. Pero increíblemente, Dios me despertó ese mismo día y a los 4 días yo estaba escribiendo ya este libro. Estaba conectado con aparatos, tenía aparatos en el estómago, tenía aparatos en la nariz. Prácticamente era una momia porque tenía vendada toda la cara, pero la misma necesidad y el mismo Dios me dio la inspiración para hacer cosas que tenía que hacer. ¿Saben qué? Yo no podía hablar porque
me dejaron la mitad del rostro destapado, mi lengua se me salía por la nariz y cuando quería hablar no había forma de que la voz se topara en algo para generar el eco. Entonces mi única forma de comunicación era escrito. Entonces yo pedía papel a los médicos para decirle cuáles eran mis dolencias y a partir de ahí fue que quise recordar un poco todo lo que había vivido y fue como nació este libro, que yo considero que es una obra de Dios que me dio para entregársela a mucha gente. Yo no sé qué tanto puede edificar un libro, pero mucha gente me ha llamado para decirme que encontró por lo menos nuevos ánimos de vivir en mi testimonio. Y pues, aparte que perdí la voz, yo pasé 3 años y medio sin poder comer. Acá en el estómago me colocaron una sonda y fue quizás de lo más sufrido para mí porque yo sentía el olor a comida. Cuando estaban comiendo mis hijos, estaban cocinando la comida, yo sentía el olor de la comida, pero yo solo recibía comida por sonda. Me conectaban algo como suero y me pasaba directamente al estómago. Y yo no podía tragar nada por la garganta porque cualquier miga o cualquier gota de agua que se fuera, se iba a los pulmones y hasta ahí llegaba. Así que fueron como 3 años y medio que pasé, digamos, ese calvario. Y en cierta vez me encontré a mi hijo grande que se estaba quejando porque solo había sopa de frijoles, aguacate, arrocito con chile. Me dolió la queja porque es mi comida preferida. Y entonces yo decía, ¿cómo nos podemos quejar de lo que tenemos? Si para mí yo en ese tiempo de tener $20 hubiese comprado una tortilla con sal. Pero son los detallitos que dejamos ir. Y yo creo que esta pandemia nos ha venido a recordar algo. Y es que hay cosas que pasamos por alto, como el oxígeno. Muchos hoy andamos con mascarilla y a muchos ya lo dio el COVID y nos hemos dado cuenta qué tan importante es el oxígeno con solo que nos falte un par de segundos. Y ese tipo de detallitos son en los que, hermanos, debemos poner en alto ese abrazo de la persona que tenemos a la par, porque muchas veces nos sentamos a la par de alguien, pero no le damos una palmada en la espalda. Y muchas veces ese detallito salvan vidas, porque no sabemos cómo anda el otro. Así que, bueno, casi se me termina mi tiempo. Yo he venido a decirles hoy que independientemente de lo que sufran, de la enfermedad que tengan, y aunque el médico diga, mira, te vas a morir, me lo dijeron a mí muchas veces. En 2011 las enfermeras me llevaron en una de las operaciones grandes, hasta hoy llevo 16, en una de las operaciones grandes yo llegué vomitando del pectoral, llegué vomitando un líquido que ni yo siquiera lo soportaba. Me tuvieron 8 días en cuidados intensivos, 8 días en cuidados intermedios y luego me pasaron a la sala de oncología. Después de pasarme ahí, yo creí que iba a estar bien, iba a tener gente con quien más o menos comunicarme, pero me mandaron a una sala aislada y yo creí que las enfermeras lo hacían por tener un cuidado más sobre mí, pero me estaban pasando ahí porque no querían que los demás enfermos me vieran morir. Y no sé si hice mal, pero al mes que yo salí de ahí, después de ruego y ruego a Dios por ver el sol nuevamente, yo me levanté de ahí y les pude decir a ellas, ya me voy y espero nunca más volver por acá. Y créanme que solo he vuelto una vez más y Dios me ha sacado de allí. Y no sé qué va a ser de mi vida en adelante,
pero sé que Él me sacará de donde sea. Porque todo lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y aunque muchas veces no entendemos los propósitos, creo que Él sabe hacia dónde los lleva. Yo esta tarde podría estar en una sala de redacción y quizás sería un periodista más, pero siento que Dios tiene un propósito todavía en mi vida. Sabe que en 2013 llegó un momento oscuro en mi vida en el que yo quería ser cualquier otra persona. Después de salir de la operación, yo no me reconocía. Los médicos creían que yo, al verme al espejo, me iba a quitar la vida. Y yo agarré un arma. Estando en oncología, me fui al espejo y empecé a rasurarme. Porque yo no puedo quitarme la vida o tomar un derecho que le corresponde a Dios. Así es que jamás ha pasado por mi mente quitarme la vida. Y jamás ha pasado por mí caer en ansiedad por tener un rostro. Porque creo que a Dios le sirvo más así que con rostro completo. Creo que si no estuviera así, si yo no hubiera pasado por el cáncer, no estaría aquí con ustedes. No sé a cuánto puede ayudar mi testimonio, pero si es el propósito de Dios, viviría así toda la vida. Hago el chiste de que quizás en el futuro tenga que cobrarles el uso de mascarilla porque es un estilo que yo impuse. Y pienso también que cuánta mascarilla va a quedar después que pase la pandemia y que solo yo podré usar. Pero no me afana tener rostro completo. Y si Dios quiere que así muera, voy a morir con mascarilla, pero feliz. Y sobre todo porque en mi vida he sabido reconocer, y para los jóvenes que están acá, que nosotros somos más que un rostro. Yo llegué a entender que Santiago Leiva, que es como me conocen, no es lo que ustedes están viendo acá, es lo que lleva por dentro, es la inteligencia, es la bondad que él pueda tener y no un simple rostro. Pero muchas veces nos afanamos por aparentar algo bonito físicamente, pero por dentro estamos mal. Así es que yo les invito a que no nos quejemos. Que pase lo que pase en nuestras vidas, no nos quejemos. Que la vivamos lo más feliz que podamos y que no nos afanemos por lo que no tenemos. Mejor disfrutemos lo que tenemos y démosle gracias a Dios por todas esas cositas que aunque las pasamos por alto, están ahí y que no son invisibles. Así es que Dios les bendiga y pues espero que no haya ofendido con mi testimonio y que en algo pueda haberles servido. Bendiciones.